la aventura que fueron las colecciones Mapfre, las clásicos Tavera, los proyectos históricos Tavera y el conjunto de obras individuales, especialmente la colección documental del descubrimiento y un largo etcétera, que luego ha continuado en Digibis, que él repetía que con esta obra cultural que comenzaba, de lo que se trataba era de devolver a Iberoamérica algo de lo mucho que Iberoamérica había dado a Mapfre. El segundo punto, ya lo voy a decir a mi modo, creo que recojo exactamente una idea expresada de otra manera por Alberto, es que él quería provocar una reflexión. Era enteramente intencionada esta postura, una reflexión del conjunto de o en el conjunto de las comunidades iberoamericanas sobre su propia identidad, en definitiva, incluidas España y Portugal, como en igualdad, en paridad completa, como realidades, como comunidades iberoamericanas. Yo mismo me siento iberoamericano, con decir eso es suficiente, nacido en Europa. Había una tercera razón que yo no sé si la dijo públicamente alguna vez o la escribió, pero sí que doy fe de que en las conversaciones apareció con relativa frecuencia. Y es que él estaba convencido, con sus propias palabras, de que Iberoamérica necesitaba ser fecundada en este caso decía, por España, de tanto en tanto, de vez en cuando. Esto hay que aclararlo porque puede sonar a un paternalismo que era todo lo contrario de su punto de partida. Prueba las propias colecciones Mapfre. Él plantea en la primera ocasión en que hablamos sobre lo que quería hacer, plantea una colección de 60 libros a escribir por 60 jóvenes historiadores, remunerados cada uno de ellos con 1.000.000 de pesetas, de manera que estén presentes respecto a los 20 países iberoamericanos en los cuales haya estas tres realidades que voy a decir ahora, indígenas, megápolis y procesos de independencia que están en el punto de partida de su configuración respectiva como estados. Este era el proyecto inicial y se trataba, por tanto, con ellos había llegado a la conclusión de que la importancia de la megápolis en la estructura actual, demográfica y humana de los países iberoamericanos era algo muy importante, no solo en el presente, sino para el futuro, y que tenían allí, en esas comunidades, asimilados o marginados, como fuera, indígenas, descendientes de los pobladores precolombinos, y que por tanto también tenían que asumirlos, teníamos que asumirlos, a medida en que eso se pudiera también dar en España, por ejemplo, en relación con nuestra herencia judía e islámica, que dio lugar a dos colecciones concretas. Y lo paradójico fue que ese punto de partida se provocó la reflexión que él pretendía mucho antes de que se terminaran de publicar las colecciones. Y esto es importante explicarlo porque eso da razón de su enorme magnitud
recuerdo que un académico de la historia, muy en privado, decía, yo no tengo la menor duda de que la mayor aportación, al menos privada, que se ha hecho en España al centenario es de 1992, es la que ha hecho Mapfre, la mutualidad Mapfre. ¿Cómo pudo ser que de un proyecto de 60 libros saliesen bastante más de 250? Por tanto, no con 60 especialistas, sino con, yo no sé si llegamos a los 500, 400 y pico, con bastantes obras de varios autores o de dos autores. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo pudo darse este fenómeno? Pues muy sencillo, porque en aquella conversación en que él planteó así el proyecto, yo le hice una pregunta y él me dio una contestación. Le dije, lo de que sean historiadores o lingüistas, antropólogos, etcétera, especialistas en lo que trate cada libro, jóvenes, es una condición, forma parte del proyecto. Me dijo, no. Y digo, y entonces no sería posible contar con los especialistas consagrados que quieran participar en ella. Me dijo, hombre, es que yo me temo que un especialista consagrado no acepte la remuneración que nosotros podemos ofrecerle, y realmente no podemos gastar más dinero que el que tenemos presupuestado de acuerdo con con las posibilidades reales de la mutualidad, Mapfre Mutualidad. Y yo le respondí, ¿me dejas probar? Probar a decírselo a especialistas consagrados. Yo estaba seguro de que los especialistas consagrados harían lo que hicieron, que fue ofrecer inmediatamente propuestas de nuevos volúmenes que eran fruto de su reflexión, precisamente. Reflexión, solo que una reflexión de toda su vida. Eso tardó, yo diría que quizá un par de años por lo menos en descubrirlo, como para decírmelo en una sola frase. Lo hacía de tarde en tarde, pero lo hacía con distintas cuestiones. Eran unos ligerísimos momentos muy simpáticos. Me llamaba al despacho, ven un momento, y no daba ninguna explicación por lo que me llamaba o me dejaba de llamar, sino que iba al grano. Entonces, ya sé lo que os pasa, me dijo en esta ocasión. En la empresa nosotros tenemos suficiente compensación con el dinero. Mucho dinero o una buena cantidad de dinero. Vuestra mayor compensación es el ego. Tenía toda la razón. Al final, ¿por qué le dije yo que me permitiera invitar a los máximos representantes o sencillamente a los buenos estudiosos de tal o cual tema? Bueno, porque yo soy uno de ellos y los conocía perfectamente, porque somos así de sencillo, somos así. ¿Por dinero? No. Dinero no estorba en absoluto, pero la cantidad que había pensado Ignacio, aquel 1.000.000 de pesetas por libro, era una cantidad suficiente, pero semejante a la que entonces se pagaba concretamente a los historiadores que colaboraban
ya en los últimos volúmenes, los pocos que faltaban de la historia, de la gran historia de España de Espasa Calpe. Era una remuneración, digamos, satisfactoria. No, el problema era el que él dijo. Solo diría, añadiría una anécdota probatoria, más bien como ilustración. Uno de los principales hispanistas de entonces, casi centenario, de cuyo nombre no quiero acordarme, simplemente por poder hablar bien de él, pero con entera libertad, manifestó el deseo de colaborar en las colecciones Mapfre y nos pidió que le propusiéramos un tema. Al cabo de unos meses, como no recibía la propuesta del tema, envió una nota en la que me decía: estoy esperando la propuesta, porque si no me la envía, voy a quedar fuera. Esta expresión, voy a quedar fuera, es la clave. Un especialista en humanidades no quiere quedar fuera de ninguna obra de envergadura. Y esta la tenía. A cambio, durante todo lo que duró la gestación de las colecciones, sobre todo, yo le insistí, también por experiencia, en lo que iba a ocurrir. Le insistí, digo, a Ignacio Hernando de la Ramírez. Detrás de la egolatría que estás percibiendo, hay unas personas que llevan 30 o 40 años trabajando sobre lo que tú quieres que reflexionen los demás y no consiguen que se les escuche como ellos quieren ser escuchados. Simplemente el hecho de reunir la reflexión de 30 o 40 años de casi 500 expertos es lo que, a mi juicio, es el punto de partida solo, pero es el punto de partida que hace, a mi juicio, fundamental, capital, la contribución que hizo don Ignacio con el respaldo del Mapfre Multivalidad.